Educación y Formación Profesional, don Abelardo de la Rosa. Me acompañan también en la mesa a su izquierda para ustedes don Carlos Vargas, jefe de la sección de Desarrollo Docente de la UNESCO y de la Secretaría del Equipo Especial sobre Docentes. A la izquierda siguiente está doña Maite Ortiz, directora de la Fundación SM. Más a la izquierda, según mira el público, tenemos a don Augusto Ibáñez, asesor de la Fundación SM, y a mi izquierda, a la derecha de ustedes, Miguel Zurita, director general de Recursos Humanos. A todos vosotros os damos la bienvenida y os agradecemos el que estéis aquí hoy presentes. Y sin más, doy el turno de palabra a quien nos irá también presentando y llevando todo el acto, que es doña Maite Ortiz, directora de la Fundación SM. Maite, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy, esta tarde, a todas las autoridades, a todos los profesores y profesoras que han decidido, después de una jornada laboral, venirse para acá, a todos los que desde otros ámbitos del mundo educativo también, como son la editorial SM, que les veo por aquí, la red de colegios, marianistas, bueno, muchísimos de los que están aquí, muchas fundaciones, muchas gracias a todos por querer compartir con nosotros este evento en un día tan especial para todos que tiene que ver con la Semana Mundial por la Educación. De alguna manera, hablar de profesorado, que es lo que vamos a hacer aquí esta tarde, a todos nos trae a la memoria algún buen o buena profesora. ¿Quién no ha decidido su profesión con alguna imagen que en algún momento le queda ahí de su pasado? Hoy día hablar de profesorado es muy romántico, pero también tiene, como vamos a ver hoy, algunas características que tenemos que cuidar. Y desde luego nos parece que en esta mesa poder contar hoy con el secretario de Estado de Educación, Abelardo, es un honor. Muchísimas gracias por querernos dedicar estas palabras de apertura. Pues muchas gracias, señora directora de la Fundación SM, autoridades académicas, señor director del Teacher Task Force de UNESCO y, si me permiten, queridos y queridas docentes, alumnas también en formación. Para mí, sinceramente, es una oportunidad de asistir para recabar datos, para conocer desde primera mano el informe que hoy se va a lanzar públicamente, pero me quisiera referir, si me lo permiten, a un par de cuestiones básicas que seguramente conocen, pero que están en la mente de todos y quiero explicitarlas. Reconocer, prestigiar, formar, retribuir, atraer y retener. Yo creo que esas son las claves del diagnóstico que nos enfrenta a la escasez de docentes, a la cualificación y al problema estratégico de hacer que la educación realmente sea la palanca de desarrollo global en lo personal y en lo comunitario que hoy necesita el cumplimiento del objetivo cuarto de desarrollo sostenible. Decía, efectivamente, reconocer y prestigiar. ¿Por qué? Porque pensamos, desde las políticas públicas, que al profesorado hay que reconocerlo, hay que prestigiarlo socialmente, hay que formarlo también, sin ninguna duda, hay que cualificarlo en la mejor de las competencias para su desempeño profesional, hay que retribuirlo adecuadamente, hay que atraerlo a la profesión y hay que retenerlo en la misma. Seguramente compartimos el diagnóstico. El problema es cómo hacer eso, cómo hacer el prestigio que crezca, cómo hacer que el reconocimiento social se acepte y se comparta, cómo formar mejor a las docentes y docentes futuros de nuestros niños y jóvenes, cómo retribuirlos adecuadamente a la trascendental labor que desempeñan, cómo hacer atractiva la profesión docente y cómo retenerlos para que otras oportunidades laborales no les llamen fuera de la docencia. Sin querer robar mucho tiempo, porque no quiero nada más que agradecer esto, pensamos que es crítico el momento que atravesamos. Los datos que nos van a ofrecer creemos que así lo demuestran. Y desde este Ministerio, estoy seguro que también
desde las competencias de las comunidades autónomas, tenemos que conjurarnos para hacer atractiva esa profesión docente, para que el manejo del aula, para que el bienestar docente sea realmente una meta a conseguir, de tal manera que el profesorado encuentre en la profesión docente su lugar natural y su momento de desarrollo profesional. Por tanto, dispuesto a conocer estos datos, estas cifras, y dispuesto, por supuesto, desde este Ministerio a aportar todo lo que esté en nuestra mano para, como digo, reconocer, prestigiar, formar, retribuir, atraer y mantener al profesorado. Muchas gracias, UNESCO. Pues muchas gracias, Abelardo. Creo que estamos en el lugar para recoger información y después daremos la palabra también a todos los que quieran intervenir. A continuación, vamos a dar la palabra a Jesús Manso, que es el decano de Educación. Muchas gracias, Maite. Bueno, pues en nombre también de la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, que actualmente se encuentra en funciones y no le ha podido ser posible asistir, agradezco también, ¿no?, a la Fundación, a UNESCO, al Ministerio y a la Consejería su presencia aquí, y traslado también el saludo de la rectora de la universidad. Yo sí que quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecimientos, aunque sea breve, porque el que hoy estemos hablando aquí de la profesión docente, a mí personalmente me emociona mucho, porque aquí es donde empieza la historia, ¿no?, de muchos docentes, y el que la UNESCO y la Fundación haya decidido pues que sea en una facultad de formación de profesorado y educación presentar este informe, me parece, además de un acierto, pues que realmente pues emociona, ¿no?, porque digamos que pone unas bases, ¿no?, y es un mensaje también de lo que se espera de la profesión. Quiero agradecer públicamente también el que estemos hoy aquí, gracias al Grupo de Investigación en Políticas Educativas Supranacionales, a su coordinador, Javier Valle, que nos acompaña por aquí, abriendo y cerrando puertas, como siempre, al servicio de la institución, por hacer posible que hoy estemos aquí. Gracias a la Fundación SM, a Maite, pero también a Ana María Pérez Galán, por estar también pendiente de todos los detalles. Agradecer, por supuesto, al Ministerio de Educación y Formación Profesional que estéis aquí presentes. Colaboramos desde la Conferencia de Decanos muy cercanos, ¿no? Hemos estado haciendo hace poquito el marco de competencias profesionales docentes junto con el INTEF, y bueno, ya estamos colaborando ahora. Hablaré un poquito de la elaboración de los libros blancos, que esperamos que os sirvan de inspiración para poder también repensar la formación inicial docente, y por supuesto también a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con la que pues colaboramos, ¿no?, siempre muy vinculados además con toda la parte de la formación práctica de los futuros maestros que hacen sus prácticas en los centros de la Comunidad de Madrid. Yo quiero a la UNESCO y a la Fundación pues daros la enhorabuena por este informe. Me parece que es un informe riguroso, necesario, y creo que es muy importante situar en el debate público, lo hablábamos ahora, ¿no?, la necesidad de que en el debate público, algo que ocurrió a partir de 2005, yo lo recuerdo mucho con el informe de la OCDE y de McKinsey, ¿no?, de repente los docentes se pusieron muy de moda, estaban muy en las agendas públicas, ahora lo siguen estando, pero yo creo que va bajando un poco esa intensidad. Y creo que informes como el que presentáis hoy aquí puede ser un revulsivo para volver a poner en el centro del debate educativo, entre otras cuestiones, la profesión docente. Y hacerlo sobre un tema, ¿no? Hay un foco muy claro en el informe, no hay que hacer spoiler del mismo porque hay que leerlo, pero en torno a la escasez, ¿no? Que es verdad que en el caso español pues varía un poquito, ¿no? Porque es verdad que en infantil o primaria pues esta necesidad no está tan marcada de escasez. Sin embargo, en el ámbito de la educación secundaria pues sabemos que sí, ¿no? Y una formación obligatoria como es el máster de secundaria, pues sabemos que se ha tenido en ocasiones que hacer excepciones para poder tener profesores y profesoras de educación secundaria en determinadas áreas, de manera que este informe, desde luego, a nivel mundial es necesario, pero en España también es importante. Desde la Conferencia de Decanos, como decía antes,
estamos elaborando un trabajo de elaboración de libros blancos sobre la formación inicial docente que esperamos trasladar al Ministerio de Educación y Formación Profesional en los meses de junio o julio, y que de alguna manera pretende también contribuir, ¿no?, en este debate que estamos teniendo sobre la reflexión sobre la profesión docente. Cuando nos hemos juntado con el propio Ministerio de Educación y el Ministerio de Universidades, nos trasladaban la necesidad de hacer un planteamiento global de la profesión, y para nosotros es un acierto evidente, ¿no? La Conferencia de Decanos manejamos un aspecto del desarrollo profesional docente, pero contemplar al docente en su totalidad nos parece un acierto, y agradecemos que las administraciones tengan también esa sensibilidad. Para terminar, yo insistir en una única idea, y es que creo que los problemas asociados con la formación docente pues requieren de colaboración. Y esta mesa, pues para mí, es un ejemplo claro de colaboración. Por lo tanto, creo que nos tenemos también que dar la enhorabuena que podamos, ¿no?, administraciones educativas, autonómicas, estatales, organismos internacionales, ámbito académico, fundaciones, sociedad civil. Nos conocemos varios de los que estamos aquí. Aquí hay una representación evidente del sistema educativo. Hay varios docentes, directores, inspectores. Aquí está el sistema educativo, una representación de ello, y creo que pone de manifiesto pues la necesidad de que trabajemos conjuntamente para fortalecer la profesión docente. Confío, estoy seguro que el informe que nos presentáis lo hará, así que sin más os vuelvo a dar las gracias y la enhorabuena por este trabajo. Pues gracias, Jesús. Tienes razón, yo creo que coincidimos en que uno solo es imposible que pueda plantear ninguna cuestión transformadora. Esto es una cuestión de todos, y desde luego sí que nos parece que también, además de lo que acabas de decir, aquí vemos representada la unión entre la investigación que se hace en la universidad y los que la llevan a la práctica, que están en las escuelas, que muchas veces es muy necesario porque hay una desconexión entre esos dos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, la Fundación hace de bisagra ahí también para, de alguna manera, a través de nuestro observatorio de la escuela, poder hacer llegar este tipo de investigaciones y otras que hacéis en la universidad también a los que realmente ponen en práctica y necesitan toda esa información. Así que muchísimas gracias también, y muchas gracias por acogernos aquí, que, como dices, es una buenísima representación de una comunidad escolar. A continuación voy a dar la palabra a Carlos Vargas, que nos acompaña esta tarde. Él es el jefe de la sección de desarrollo docente de la UNESCO, está en París, y ha sido el artífice de este informe, de la coordinación de este informe, y va a aportar datos tan relevantes como este que ya estaba comentando ahora Jesús, ¿no? En el mundo faltan 44 millones de profesores. Es escalofriante para cumplir con lo de ODS número 4, que se supone deberíamos tener superado en el 2030, que está ahí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, Carlos, con esta tarjeta de presentación tan compleja, te doy la palabra. No sé si... Bueno, en lo que está el PowerPoint, muy buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar con ustedes en Madrid, en la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias a la Universidad, al Decanato de la Facultad por acoger este evento. Al Secretario de Educación, muchas gracias por estar con nosotros. A Maite, ciertamente, a la Fundación SM, por este partenariato para la publicación en castellano del primer informe mundial sobre el personal docente que publicamos desde la UNESCO y desde el equipo especial para docentes para la educación 2030. Quizá quisiera comenzar mi elocución con algunos de los objetivos de este informe. Yo sé que son muy pequeñas las letras, así que yo les guiaré por la presentación. Las personas que están en línea tienen el beneficio de la cercanía a la pantalla. Solamente decir que ciertamente este reporte mundial cumple dos objetivos fundamentales. Por un lado, dar seguimiento en términos de avance de los países
hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Como sabemos, se trata de un compromiso mundial comprometido en 2015 para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas y todos. Y como decía Maite, de aquí a 2030. Para esa educación que sea inclusiva, que sea de calidad y que sea equitativa, se requiere, primero que nada, de profesorado que esté en las aulas. Lo que revela este informe, se ha mencionado ya en los medios, es que en el mundo faltan 44 millones de docentes, solamente para garantizar la educación primaria y secundaria universal. Si sumamos la formación preescolar, estamos hablando de 50 millones de docentes, y eso es solamente una parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Así que, digamos, es una llamada de atención, es una alerta, y es un poco medir y monitorear el avance que tienen los países hacia el cumplimiento del ODS 4 a partir de un indicador muy particular, que es el 4.c, que habla acerca de la cantidad, de la formación y de las condiciones de trabajo de las y los docentes para que esto sea posible. Hay una multiplicidad de foros en las que esto se ha marcado, solamente por citar algunos, la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, convocada por el Secretario General de Naciones Unidas en 2022, y en la cual los países miembros de Naciones Unidas se comprometieron a acelerar el paso y a transformar la educación, que son cosas diferentes. Pero, por un lado, acelerar el paso hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y, por otro, transformar la manera que tenemos de pensar la educación y, por ello, de pensar la docencia. Hay un par de publicaciones que ustedes ven en pantalla y que tienen que ver como conceptualmente con la transformación que vemos desde la UNESCO de la profesión docente como una profesión eminentemente colaborativa. Y esto tiene implicaciones para la política y para la práctica. En términos políticos tiene que ver con el papel que juega el profesorado en la toma de decisiones educativas. En qué medida son invitados a la mesa de toma de decisiones sobre decisiones curriculares, de evaluación, del propósito mismo de la educación. Y la colaboración también tiene implicaciones en términos de práctica docente. ¿Cómo formamos a las y los docentes? ¿En qué tipo de entornos son colaborativos? ¿Con qué tipo de pedagogías? ¿De qué manera se promueve el aprendizaje a lo largo de la vida en la formación docente y después en el trabajo colegiado? Sabemos todas y todos que los docentes son pieza clave para la calidad educativa, que las condiciones de trabajo que presentan hoy los docentes no son las mejores para la profesión. Ahora ahondaremos un poco en cuáles son algunas de las consecuencias de las condiciones de trabajo actual del profesorado. Y, ulteriormente, si queremos reconocer a las y los docentes como productores de saberes, como practicantes reflexivos, como colaboradores para la política pública, esto requiere de un cambio de foco en términos de atención a la formación inicial, en términos de trabajo de la profesión. Como decíamos, el gran titular de este informe es que a 5 años del 2030 en el mundo faltan 44 millones de docentes, que se distribuyen de distinta manera a lo largo y ancho del mundo y que se explican también por una multiplicidad de causas que voy a intentar resumir muy brevemente. Por un lado están los cambios demográficos. Vemos cambios particularmente en términos de la demanda en ciertas geografías. África subsahariana, el sudeste asiático, vemos un crecimiento poblacional, lo cual demanda de mayores escuelas, de mayores aulas, eminentemente de un mayor número de profesores, sobre todo porque en estas latitudes la educación secundaria se volvió obligatoria hace muy poco, hace 10 o 15 años, lo cual significó un crecimiento importante de la demanda. No obstante, lo que demuestra el informe es que más allá de la demanda, existe un fenómeno, es decir, el 58% de esta escasez y el 90% de esta escasez en Europa no es una cuestión de demanda, es una cuestión de desafección. Es decir, las y los profesores están dejando las aulas de manera acelerada, sobre todo en los primeros 5 años de servicio. Entonces, digamos, el reto de la escasez es mayor y es mundial, no solamente en países de menores recursos, no es en el sur global,
Se trata ciertamente de un problema claro en Europa y en América del Norte, en donde, como decíamos, el abandono de la profesión representa casi el 90% de los 4.8 millones de docentes que se van de las aulas. En Europa solamente 35 sistemas educativos han declarado sufrir problemas de escasez, y en términos de tendencias actuales, en Europa 4 de 10 países solamente cubrirá la brecha docente en primaria de aquí al 2030 y 1 de cada 4 en la educación secundaria. Digamos, esa es la brecha cuantitativa. Tenemos un número de profesores que hace falta y tenemos una brecha cualitativa también. En términos de formación a nivel global, solamente el 85% del profesorado a nivel global tiene las cualificaciones requeridas para ejercer la docencia. En Europa en particular, el 87% en primaria, pero vemos también en secundaria cerca de un 20% de profesorado sin las cualificaciones necesarias para fungir como tales. Falta formación inicial, faltan cualificaciones, falta formación en servicio también, sobre todo para actualizar en una docencia en un mundo que es hoy muy distinto quizá al mundo en el que estudiaron magisterio las y los docentes que están en servicio hoy. Las revoluciones tecnológicas, los cambios en términos de violencia política, económica, degradación ambiental, desigualdades de género, entre otras. Así que esta parte de la formación continua también es una parte muy importante de la ecuación. Ahora, como decíamos, la escasez tiene distintas dimensiones y se explica de distintas causas. Lo que ponemos en el centro hoy es que este 44 millones de docentes se explica por la tasa de abandono de docentes que se ha duplicado en los últimos 7 años, pasando del 4.6 al 9% en el 2022. Como decíamos, las y los profesores por lo regular durante los primeros 5 años de servicio abandonan la profesión. En Europa es bastante común. Un ejemplo claro es en el Reino Unido, donde el 40% del profesorado que llega a las aulas se va dentro de los primeros 5 años. Esto tiene implicaciones severas en términos de recontratación, de cualificación y un problema dual representado por un lado por las y los docentes que se van, que tiene que ver con condiciones de trabajo que ahora abordaremos, y con juventudes que no quieren ser docentes. Es decir, hay una falta también de atracción de la profesión y en el centro de la pinza se encuentran las condiciones de trabajo. Por un lado, las condiciones materiales para la docencia, es decir, la remuneración, el salario, las condiciones, los recursos para poder hacer clase, para poder educar en condiciones, pero también hay una dimensión simbólica que tiene que ver con cuál es el aprecio, cuál es el papel y cuál es la confianza que hoy tenemos en el profesorado. La confianza de que pueden hacer un trabajo de calidad, de que pueden transformar la educación, de que pueden tener autonomía y agencia para tomar decisiones educativas, que muchas veces nuestros sistemas de inspección, nuestros sistemas de aseguramiento de la calidad funcionan como contrapisas contra esa creatividad y contra esa posibilidad de las y los docentes. Así que las condiciones laborales es algo muy importante a revisar. El informe revela a nivel mundial el 50% de los países del mundo pagan a los profesores de primaria menos que a otros profesionales con las mismas cualificaciones. Eso algo nos dice acerca del aprecio social y de cómo se materializa en políticas públicas. En el caso de Europa y América del Norte es el mismo caso, 7 de cada 10 países. En el caso de España vemos que el profesorado gana en equivalente al de otras profesiones con cualificaciones similares, lo cual vemos con muy buenos ojos. No obstante, existen problemas de contratos temporales. En el caso de España, del 20% del profesorado que va con contratos temporales que pueden ser vulnerables, que pueden ser precarios, que pueden tener condiciones de trabajo que limitan una proyección hacia futuro, pensarse como docente, digamos, de larga data. Y esto es importante decirlo porque son, sobre todo en los contratos con profesorado menor de 30 años, que es los que suelen
desafectarse más. Hay temas de movilidad internacional que intensifican el abandono. Sabemos que hay algunos países como Estados Unidos, como el Reino Unido, Canadá, Alemania y otros, que atraen a la fuerza laboral de otros países, creando escasez docente en otros países también. Cuestiones de desplazo, de seguridad, de refugio, de migraciones son ciertamente importantes también para el movimiento y para cómo se van conformando los espacios de escasez. Un punto importante cuando hablamos de escasez docente es que la escasez tiene muchas caras. Por un lado pensamos en el número general, pero si vamos escudriñando, por ejemplo, a nivel de disciplina, encontramos escasez en profesorado de ciencia, de tecnología, pero también de artes, de humanidades, es decir, cuando vemos entornos rurales, entornos urbanos, cuando vemos enseñanza en lengua madre, las comunidades autonómicas, por ejemplo, es que empieza a surgir la escasez. Y también la diversidad del profesorado, es decir, el cuerpo docente no siempre refleja la diversidad de las comunidades a las que sirve. Y esta diversidad puede ser de género, puede ser lingüística, puede ser cultural, puede ser de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una importante que me gustaría reparar es en la desigualdad de género. En particular, sabemos que la profesión docente es una profesión feminizada. Cuando vemos a la educación inicial en particular, un 95% del profesorado de formación preescolar es femenino. No obstante, conforme van avanzando los niveles educativos, a nivel postsecundario, universitario, en ciencias, en tecnologías, vemos que esta proporción se revierte y vemos mayormente que se trata de hombres tomando estos puestos. También los puestos de dirección, de liderazgo educativo, se trata mayormente de hombres, incluso en los sindicatos, a la cabeza de los sindicatos, se trata también mayormente de hombres. Es decir, hay un problema de género importante a abordar. Y es importante porque refleja, digamos, prejuicios sociales acerca de quién es la responsabilidad de la crianza y de la educación de la infancia, por ejemplo. Así que, bueno, estos temas son muy importantes. Como decíamos, además de investigar cuáles son las causas de la escasez, el informe lo que hace es poder encontrar distintos estudios en 5 continentes acerca de cuáles son las medidas de política que se pueden utilizar, por un lado para afrontar la escasez docente y por otro para hacer la profesión más atractiva. Voy a enumerar solamente algunas, se quedan las diapositivas a disposición y el informe impreso también para poderlo consultar a detalle, pero sí quería compartir algunas de las políticas que hemos encontrado que han sido efectivas para afrontar la escasez docente. Una de ellas, muy importante, mejorar los salarios, mejorar los planes de jubilación para atraer y retener docentes. Hemos visto casos en Francia, donde muy recientemente se acaba de elevar el salario inicial del profesorado. En Croacia, Letonia, Escocia, traje algunos ejemplos de la región, pero vemos otros también. Por ejemplo, la pensión remunerable en China, que es del 100% para el profesor jubilado, etc. Otro instrumento tiene que ver con la integración tecnológica, con la posibilidad de que las tecnologías alivien la carga de las y los docentes, como hemos visto en la República de Corea, como hemos visto en Austria y en otras latitudes, en la medida en que el profesorado pueda ser descargado de los trámites administrativos que pueden ser realizados a través de las tecnologías, vemos un mayor alivio y una mayor dedicación, por ejemplo, para la preparación, para la docencia, para esas tareas para las cuales el profesorado es irreemplazable, para la tarea afectiva, relacional, social, emocional, de contención que hacen las y los docentes. Para ello, la formación tiene que venir acompañada de tutoría, de apoyo psicosocial, particularmente en situaciones de emergencia. Aquí hicimos algunos estudios en Kenia, en Camerún, en Perú, pero más allá de las situaciones de emergencia sabemos que hay situaciones vulnerables
en distintos entornos, y tiene que ver con el papel de los contextos frágiles, de los contextos violentos, de los entornos poco saludables para la docencia, en los que hay que transformar. Hemos visto en lugares como Nepal, como Sri Lanka y Zimbabue, comités de padres de familia, de madres, de las comunidades en donde están insertas las escuelas, formar círculos de protección, círculos también de protección de las y los docentes que mayormente sufren vejaciones, sufren violaciones. Hemos visto también violencia hacia los docentes. Hay una erosión importante de ese papel, de ese rol de autoridad moral que otrora jugara la o el docente, de respeto que se ha perdido y que se evidencia muchas veces de manera muy vulgar y muy violenta. Otra medida importante tiene que ver con el liderazgo escolar y pedagógico. Si bien los grandes cambios para la formación docente, para la contratación, para la remuneración requieren de inversión pública importante, hay cambios que pueden hacerse en el día a día del profesorado y que pueden ser parte del equipo directivo de centro. Es decir, un director, una directora de centro que estén comprometidos con promover la participación de los docentes, con escucharles, con involucrarles en la toma de decisiones, hace una diferencia, primero, para el clima escolar, segundo, para el bienestar docente y estudiantil, y tercero, como muestra el Estudio Regional Corporativo de América Latina de la UNESCO, contribuye incluso a una mejora de los resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos, hay un sustento que nos dice la importancia de la participación de las y los docentes, de su inducción cuando llegan nuevos a la profesión, los docentes noveles, los directores noveles, de qué manera pueden ser bienvenidos a una comunidad que comparte un código ético, un código de cuidado, de servicio, un saber hacer, un juicio pedagógico en el cual confiamos como sociedad. Y no olvidemos que son justamente las y los docentes noveles los que se van de la profesión en esos 5 años. Por ello, los programas de inducción son digamos, una herramienta muy valiosa, como hemos visto en el caso de Escocia, de Chile, de Colombia o de México. No voy a abundar más, hay un montón de herramientas a la mano, de opciones de política que se pueden utilizar para reducir horas lectivas, para involucrar la participación, para incentivar la distribución docente más equitativa de aquellos talentos que se necesitan más en las zonas rurales, marginales, empobrecidas, etc. Solamente mencionar algunas de las recomendaciones que hemos encontrado a partir de nuestro análisis de la situación y de la escasez, pensando en un nuevo contrato social para la educación y para el profesorado. La primera sería fomentar la diversidad y la equidad de género, como hemos dicho ya. Hemos encontrado ejemplos en Austria, en Alemania, donde se dota o donde se privilegia la participación docente por ejemplo, de hombres en la educación preescolar, o donde se dicta un número de mujeres en cargos directivos. Es decir, hay políticas afirmativas que ayudan a equilibrar la profesión. Segundo, el aprendizaje colaborativo y a lo largo de la vida es algo muy importante. Es decir, es la transformación de la formación docente en un continuo que empieza con la formación inicial y que continúa a lo largo de la vida docente, con oportunidades de aprendizaje intergeneracional. Citaba yo aquí un ejemplo de Inglaterra, de profesores jubilados que regresan al aula para formar a docentes noveles, como estos hay en otros lugares. Fomentar el uso de las tecnologías, el caso de Egipto es uno de ellos. Aquí hay un tema muy importante, hay un marco de competencias que acabamos de publicar en la UNESCO en septiembre pasado, un marco de competencias para el uso de la inteligencia artificial en la docencia, que les invito a consultar en la página de la UNESCO, y que pone un punto muy claro acerca de el carácter de irreemplazable de la docencia, más aún hoy en temas donde el ChatGPT, la inteligencia artificial y otras tecnologías prometen poder
hacer cambios educativos, pero que requieren del liderazgo de las y los docentes. Fomentar la profesionalización a través de la formación inicial, la formación continua. Me alegra escuchar de estos libros blancos y de estos marcos de competencia que se están realizando en España. Nos parece fundamental. Desde la UNESCO apoyamos el desarrollo de estos marcos competenciales, de estos marcos de estándares docentes, como un contrato social, justamente, como un acuerdo colectivo acerca de lo que queremos y esperamos que sea una o un docente en aula, en términos de sus códigos éticos, en términos de su saber hacer, en términos de su conocimiento pedagógico, etc. La regularización y formación de docentes con contratos temporales es muy importante. Hemos visto en México, en Burkina Faso, en Indonesia, cómo los profesores contractuales, temporales, voluntarios, comunitarios, han sido formados para poder ser funcionariado público, decíamos, con mejores condiciones de trabajo, con una formación continua, etc. Otro punto importante es el equilibrio entre autonomía y responsabilidad. Y eso me parece que es un punto muy importante. Por un lado, nuestra preocupación por la calidad educativa, por blindar la calidad de la docencia, nos ha llevado a producir todo tipo de tecnologías, todo tipo de instrumentos, de herramientas para blindar la calidad, ¿no? Y este ejercicio, digamos, de accountability ha minado la creatividad, ha minado la autonomía y la agencia de las y los docentes. Cuando a un docente le dicen qué enseñar, cuándo enseñarlo, cómo enseñarlo, dónde enseñarlo, es inspeccionado para que lo enseñe y después se le pide innovación educativa, es una contradicción de términos, ¿no? Entonces, nos parece muy importante la autonomía, el nivel de agencia, de toma de decisiones que pueden tener las y los docentes. Citamos en el ejemplo de Finlandia, entre otros en el reporte, que ha abolido la inspección. Simplemente Finlandia no tiene una inspección educativa que tiene que ver con la confianza en la docencia y con la confianza en una buena formación, una formación sólida que permite que las y los docentes tomen decisiones educativas desde el día 1. No obstante, sabemos que las responsabilidades, los marcos de desempeño son muy importantes. Otra recomendación tiene que ver con repensar la carrera docente, tanto a nivel vertical como horizontal, ¿no? Los escalafones verticales los conocemos. La carrera docente suele estar estructurada con base en la antigüedad, más allá del mérito, más allá del desempeño. Tiene que ver con cuántos años lleva una persona siendo docente para poder ascender en el empleo. Sin embargo, hay vías y escalafones horizontales que son muy interesantes y que permiten que las y los docentes puedan transitar por distintos caminos del sistema educativo y que puedan aprender y desarrollar competencias que acaban siendo muy útiles para traerlas de vuelta al aula, como en una especie de puerta giratoria en la que un docente puede dar clase, pero también puede hacer mentoreo de otros docentes, también puede hacer materiales, también puede hacer diseño instruccional, desarrollos, etcétera. Es decir, es importante que más allá de los escalafones verticales, pensemos en la horizontalidad y en la posibilidad de las y los docentes de aportar desde el conocimiento práctico a las prácticas educativas y a los sistemas educativos. El caso de Lituania, el caso de Singapur, son algunos de los que sobresalen en el informe. Finalmente, fomentar el intercambio de ideas, la innovación mediante la colaboración, las comunidades de práctica, la reflexión conjunta, la sistematización del conocimiento práctico para alumbrar la práctica docente. Finalmente, es importante involucrar a las y los docentes en la toma de decisiones sobre la educación. Hemos asistido históricamente a muchísimas reformas educativas, curriculares, organizacionales, que no fructifican porque no tomaron en cuenta la opinión de aquellos que están encargados de, digamos, de implementar las políticas docentes. El diálogo social, la participación docente en la toma de decisiones nos parece algo fundamental. No me quiero extender mucho más, es importante tener datos acerca de quiénes son los docentes, cómo están, dónde están, qué necesitan, y estos sistemas de seguimiento
y de monitoreo es importante desarrollarlos. Es muy importante invertir para que esto suceda, ¿no? Cuando hablamos de comunidades de práctica, sabemos que no suceden en los pasillos, necesitan de un espacio, de un tiempo que liberar de las y los docentes para la reflexión, para la publicación, para la participación en investigaciones. Y sabemos que eso solamente se logra a través de un gasto público suficiente. Como ustedes saben, los estándares internacionales de gasto en educación recomendados por las Naciones Unidas es del 6% del PIB y al menos 20% del gasto público dedicado a educación. Y al día de hoy, con los datos más recientes, sabemos que en el mundo solamente se dedica 4% del PIB y menos del 13% del gasto público. Evidentemente, si pensamos que la educación es un derecho humano y que el garante de ese derecho es el Estado, hay que financiar la educación de manera de que se puedan cubrir esas plazas que hacen falta, se puedan profesionalizar a esos docentes que lo necesitan, se pueda transformar la educación como la pensamos todas y todos. Así que solamente eso, decir, afrontar la escasez y el tamaño de la escasez, 44 millones equivale a 120 billones de dólares anuales, requiere del concurso de la comunidad internacional. Es decir, desde el estatus, desde el aprecio, desde el apoyo al trabajo de las y los docentes. Este informe es una llamada urgente a dignificar, a diversificar y a valorizar la profesión docente para hacer frente a la escasez, para hacer la profesión más atractiva, pero sobre todo para garantizar el futuro de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. En el caso español, es verdad que el informe no cuenta con muchos datos de lo que es la situación en España. Desde la Fundación aportamos todo lo que estamos recogiendo a través de nuestras investigaciones, nuestras encuestas que están disponibles en la página web de la Fundación y, desde luego, en el espacio que dedicamos al Observatorio de la Escuela en Iberoamérica. Pero por lanzar algún dato más, la OCDE en este momento, en su último informe, en el de 2024, nos dice que España cuenta en este momento con más de un 22% de profesores mayores de 55 años. Eso quiere decir que si con 60 años se jubilan, pues se nos va a juntar todo dentro de 5 años. El ODS número 4, las jubilaciones de estos profesores. Y también un dato que desde la Fundación nos preocupa muchísimo, que hemos recogido en uno de los informes que hemos lanzado hace muy poquito tiempo, que tiene que ver con la desafección del profesorado, especialmente con aquellos que tienen menos de 10 años de experiencia, que si en general hay un 11% de profesorado que nos dice que si encontrase algún trabajo acorde con su titulación abandonaría el puesto de trabajo en general, aumenta muchísimo en los chicos y chicas que se incorporan y tienen menos de 10 años de experiencia, donde el 45% nos dice que vive con distancia su profesión. Los que nos dedicamos a esto sabemos muy bien que en una profesión como la nuestra poner esa distancia pues hace que nosotros no podamos disfrutar de ella con ilusión, pero que nuestros chicos y chicas también no reciban esa educación de calidad que merecen, ¿no?, como derecho y como bien público. Entonces, es una preocupación grande, porque ese es un grave indicador de que en cuanto puedan lo van a dejar. Entonces, a mí me parece que es algo en lo que tendremos que trabajar. Lo hablábamos antes de entrar con Abelardo de la Rosa, ¿no?, y él nos decía que es una preocupación para el Ministerio. Así que, bueno, yo ahora os invito a los que estáis aquí, algunos desde la preocupación y otros desde lo que nos queráis contar, el eco o la pregunta que queráis hacer a la mesa. Os vamos a pasar el micrófono a todos aquellos que queráis hacer alguna pregunta o alguna apreciación o comentario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación del informe. Yo he tenido ya la oportunidad de leérmelo completo. Soy estudiante de doctorado de esta facultad, de esta universidad, y mi tesis doctoral estudia las competencias profesionales docentes de los docentes de educación infantil para acompañar el malestar infantil, el malestar psíquico
en el segundo ciclo de educación infantil. Y me pregunto por qué la educación infantil, el profesorado de educación infantil no está presente en el informe. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Ciertamente, esta cifra que mencionamos de escasez tiene que ver con profesorado de primaria y secundaria exclusivamente. Esto tiene que ver con pequeño desfase en términos de informes, pero hay un informe de la UNESCO sobre la educación preescolar que puedes consultar y que habla específicamente sobre las características tanto de profesionalización como diferencias salariales y de escasez de los profesores de la primera infancia. Ciertamente en el tramo 0-3 a 6, no del tramo 0 y 2. Y bueno, te puedo mencionar, por ejemplo, que existen 5 millones de docentes que faltan en el sector de educación inicial, y te puedo mencionar también que es uno de los niveles, junto con la educación superior, más privatizados. Es decir, falta acceso a servicios de educación inicial, tanto de cuidados de 0 a 3 como de educación preescolar de 3 a 6, y que es un foco que mereció un informe específico que ciertamente le invitamos a consultar. No obstante, sabemos, y quizá mencionar algunos acuerdos internacionales recientes en la materia. En 2002 organizamos una conferencia mundial que sucede cada 10 años sobre educación inicial o sobre educación infantil en Tashkent, en Uzbekistán. Y hay una declaración importante que se llama la Declaración de Tashkent, en la cual se adoptaron compromisos internacionales, y uno muy importante tenía que ver con poder equiparar tanto las cualificaciones como las condiciones laborales y de remuneración de las y los docentes de educación inicial, al menos al nivel de la educación primaria. Y ese es un compromiso que se firmó en 2022, que la UNESCO monitorea, y que en noviembre de 2026 publicaremos un informe desde Tashkent hasta 2026. Hola. Muy interesante la charla y los datos que habéis pasado. Me parece muy preocupante esta información de los 44 millones de profesores que faltan, y eso, pues claro, es una realidad también en España. Y una de las cosas que se mencionó fue la cuestión de la movilidad profesional, pero me pregunto cómo funciona la movilidad para los profesores que vienen de fuera de la Unión Europea, porque ahora mismo pues los profesores que no son europeos o no son casados con europeos no pueden dar clases en institutos públicos. ¿Sabéis del motivo por qué eso es así? O, sí, esto es. Bueno, lógicamente en la armonización normativa de la Unión Europea hay que seguir avanzando, evidentemente. La movilidad de los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea está garantizada por el Tratado de la Unión. Es cierto que en España específicamente y en otros países el acceso a la función pública docente está restringido, por supuesto, a la superación del acceso a las pruebas de dicha función pública. Eso significa que cualquier ciudadano de la Unión puede acceder a la función pública docente en las mismas condiciones que un ciudadano español, ciertamente con esa superación de la selección, de las pruebas de oposición, para entendernos, ¿no? Sin embargo, hay que profundizar en esa movilidad, sin ninguna duda. Es cierto que en España todavía la escasez de profesorado no es tan acuciante como en otros países de la Unión, Reino Unido, por ejemplo, y es más sectorial, no está tan generalizada. En España, por ejemplo, es más acuciante la falta de profesorado en las STEM, para entendernos, ciencias, tecnologías, etcétera, que en otras ramas de conocimiento, por la competencia también del sector productivo industrial. Pero justamente por eso
hay que profundizar en esa movilidad y desde el principio de igualdad, mérito y capacidad, que son los principios además constitucionales que acceden, a través de los que se accede a la función pública, evidentemente, como este es un problema estratégico, este es un problema que compartimos para la estrategia mundial de educación, creemos que hay que profundizar en esa facilitación de la movilidad y el acceso a la función pública en España del profesorado de la Unión Europea, de los docentes de la Unión. Otra cosa es, por acuerdo de la Unión, titulados universitarios que no provengan del espacio europeo, que lógicamente pues ahí hay otras restricciones del acceso a la función pública docente, ¿no? Pero, en resumen, es estratégico, evidentemente, abrir, no voy a decir flexibilizar, pero sí empezar a pensar en favorecer esa movilidad y esa facilidad del acceso a la función pública docente de ciudadanos de la Unión formados, cualificados para ser profesores. Sí, quizá solamente añadir que ciertamente cada región se rige un poco, en el caso de Europa, por legislación comunitaria. No obstante, existe un marco global, hay una convención global para el reconocimiento de cualificaciones que promueve la UNESCO. Y solamente comentar que, como fue el caso del Espacio Europeo de Educación Superior, el proceso de Bolonia, que ustedes conocerán bien, existe procesos más allá de Europa que intentan construir perfiles comunes. Es decir, y es un ejercicio muy lindo, me parece, porque se construyen perfiles sobre qué significa ser docente, sea en Afganistán o sea en Zimbabue, ¿no? Es decir, con todas las distancias guardadas, pero hay un código profesional, hay un saber hacer, hay un repertorio de habilidades, de actitudes, de valores que tienen las docentes y que deben de tener independientemente de donde se desempeñen, ¿no? Ahora, las mecánicas, las pasarelas, los procesos de reconocimiento entre países es donde empieza a ser un poquito más complicado, ¿no? Existen en distintos países acuerdos bilaterales, existen en África, existen en Asia, existen en América Latina, no son necesarios en Europa, pero en países del acceso sí, que permiten justamente validar esas competencias. Y me parece un ejercicio, decía yo, muy lindo, porque hay distintas formas de ser docente y de convertirse en docente, ¿no? Cada país tiene las propias y elige, en algunos casos, la formación normal, en otros casos la formación universitaria, en otros casos la revalidación de competencias experienciales sobre la docencia. Y me parece que es importante dar cuenta de las distintas maneras de hacer docencia y las maneras de convertirse en docente, ¿no? Y bueno, y eso abre un poco el espectro hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, la educación no formal, el aprendizaje práctico, pero solamente decir que en términos de normalización de diplomas de educación superior hay una convención global a la que los países miembros de Naciones Unidas están invitados a ratificar, me parece que es el caso español, que hará posible que esto pueda hacerse para la docencia y para otras profesiones. Sí. También en el diálogo, si me permiten continuar añadiendo, este asunto de las competencias docentes debe ser estandarizado con la flexibilidad necesaria, culturalmente necesaria, pero debemos dar con un marco de competencias docentes que pueda ser asumido por la generalidad de quienes se dedican a la formación inicial del profesorado. En el Ministerio hemos hecho ese ensayo, esa propuesta de marco de competencia docente que pretende ser, es público, se puede consultar, está disponible, no es todavía oficial, no se ha elevado a categoría de norma, ni quizá deba tener ese recorrido, pero sí debe ser una referencia para la formación inicial, como es lógico, para la selección del profesorado y para la evaluación de las competencias del desempeño. ¿Por qué? Porque una persona que se dedica a la docencia tiene que tener y demostrar ciertas competencias que tienen que ver con habilidades de comunicación, con habilidades relacionales, con habilidades emocionales, con habilidades de gestión de grupos, que les voy a contar que ustedes no sepan mucho mejor que yo,
Pero ese marco de competencias docentes es tan importante que puede ser además flexibilizado y complementado con las microcualificaciones, y en esto en Europa se está trabajando mucho, microcualificaciones que pueden ser especializaciones y que pueden dar entrada al sistema docente a otras personas que, sin tener el marco completo de competencias, sí puedan aportar una experiencia profesional que con la debida cualificación pueda complementar su función docente. Estamos, insisto, en una situación, no voy a decir de emergencia, pero sí de muy alerta. Y esa alerta nos tiene que invitar a abrir la mente, a no tener rigideces en la formación inicial, ni en los sistemas selectivos, ni en los sistemas de evaluación, porque nos jugamos efectivamente la calidad y la extensión del derecho fundamental a la educación de nuestra ciudadanía. Por tanto, es un momento ideal a partir de este informe para pensar qué tenemos, qué necesitamos y qué queremos tener. Ese marco de competencia docente yo le invito a consultarlo, está absolutamente disponible, porque debe ser la referencia, insisto, por la cual debe guiarse ese libro blanco de la formación inicial, el sistema selectivo de ingreso a la función pública docente y, por supuesto, el desarrollo profesional docente. En el Ministerio decimos la disposición adicional séptima del ONLOE para entendernos la carrera docente, lo que tiene que ser desarrollado también como elemento de hacer atractiva la profesión docente, de evaluar el desempeño, como es lógico, pero también de reconocerlo y retribuirlo como es debido en una futura y deseable carrera profesional docente. Ese momento está llegando. España, insisto, no estamos todavía sufriendo lo que otros países ya tienen como un problema emergente, pero justamente por eso tenemos la situación ideal para anticiparnos, flexibilizar en todo lo que podamos las condiciones de acceso con el rigor necesario, sin perder calidad, evidentemente, pero con imaginación para dar entrada al mundo de la docencia con esas microcualificaciones a personal que necesitamos, sinceramente. Creo que se oye, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación de este informe. Mi pregunta es si cuando se habla de personal docente en este informe, si los docentes que imparten formación profesional, si se sienten identificados o si se sienten dentro de este informe. Habla de primaria y secundaria en nuestro sistema educativo, supongo que en muchos casos compartido con muchos países. Primaria, bueno, pues es formación general, estamos hablando de maestros, maestras en nuestro lenguaje de contexto español. Cuando hablamos de secundaria, claro, secundaria obligatoria para nosotros o secundaria también posobligatoria donde se incorpora la formación profesional. Cuando se habla de secundaria, si estamos hablando de obligatoria, en nuestro país estamos hablando ya de formación profesional básica, donde pues parece ser que es una de las iniciativas con mayor éxito para lograr que los estudiantes que tienen alguna dificultad pues puedan lograr ese éxito educativo. Entonces, no sé este informe y si hay alguna vinculación con OIT para el tema de formadores o profesores, docentes, no sabemos cómo llamar ya a los profesores de formación profesional, ¿no? A mí me parece que es importante porque cuando se habla de escasez en ámbito tecnológico, en ámbito, pues no sé si la percepción de lo que aquí aparece en todo este profesorado de formación profesional es similar o varía o cómo es y sobre todo cómo se aborda desde estas instituciones de ámbito mundial, podemos decir, OIT y UNESCO, pues este nuevo contexto también donde el profesorado, formadores, profesores es mucho más amplio. Gracias. Bueno, mencionar que ciertamente cuando hablamos en este informe de educación secundaria, incluye la formación profesional que está a nivel de secundaria, es decir, de los 6 años de la secundaria obligatoria, y que esto incluye los profesores de formación profesional, que es a nivel no terciaria, a nivel secundaria. No estoy seguro cómo se llama aquí. Superior.
Pero, es decir, en términos de los datos que presentamos sobre las condiciones de trabajo, sobre la escasez docente, incluye a esos profesores de FP que no es superior. Quizá comentar un poco sobre el trabajo que hacemos con la OIT. Ciertamente trabajamos de manera conjunta. Una de las recomendaciones que mencionaba yo al inicio, que es la recomendación sobre el estatus de la profesión docente, es una recomendación conjunta. Solamente hay 2 marcos normativos a nivel global que trabajan sobre el tema de profesorado. La recomendación de la UNESCO y la OIT de 1966 sobre el estatus de la profesión, que incluye a docentes de formación profesional y de primera infancia. Y el segundo, que es una recomendación de la UNESCO de 1997 sobre el estatus del profesorado de educación superior. Decir sobre el primero, que con la OIT trabajamos tanto en estándares de cualificación y trabajamos también en términos específicos de necesidades formativas para profesorado de formación profesional. Particularmente la parte pedagógica, sabemos que buena parte del profesorado viene de alguna disciplina, de algún oficio, de alguna ciencia que no necesariamente es las ciencias de la educación, y que un refuerzo pedagógico es muy importante para poder hacer clase. Y una nota en particular sobre el trabajo que hacemos de manera conjunta es que ha sido muy enriquecedor para la formación docente de uso, la formación inicial de docentes, poder ver cómo se educa en otros entornos no formales. El aprendizaje en el trabajo, este concepto de apprenticeship, como de pasantías de aprendizaje práctico que sucede en la formación profesional, como algo que puede ser muy refrescante para la formación inicial. Obviamente, en la formación inicial tenemos el practicum, tenemos el mentoreo, etcétera. Pero solamente decir que el trabajo de docentes de FP está considerado entre las recomendaciones, trabajamos con la OIT con ello, y en temas de aprendizaje a lo largo de la vida intentamos, como hacemos, por ejemplo, del aprendizaje lúdico en el caso de la educación inicial, el aprendizaje en el trabajo y en las pasantías de la formación profesional, distintas formas de refrescar la formación inicial. Muchas gracias. Perdón, Ana María, hay una persona ahí detrás que lleva un ratito levantando la mano. Antes, ya vamos a tener que cortar. Primero, gracias por este espacio que nos están dando para aprender sobre todo, y perdón a las personas que querían preguntar también. Primero que nada, Carlos, gracias por la presentación del informe, ha sido muy interesante, muy amplio, y quería preguntarles sobre el proceso de selección para el ingreso a la docencia, que hace bastantes años en el informe de McKinsey se mencionó los modelos de ingreso al grado, a la titulación de los estudios de la docencia, que había esos 2 modelos, ¿no? Para entrar a la titulación o el modelo para entrar a la docencia como profesión en la práctica, ¿verdad? Que se comparaba cuando se hacía ese filtrado de los candidatos a seleccionar. Entonces, no sé si este informe lo contempla otra vez, si después de todos estos años ya se sabe cuál es mejor, si es antes de entrar al grado universitario, a la carrera, o ya al momento de ingresar a la profesión, si cuándo se tiene que hacer esta selección, cuándo es lo recomendable. Claramente cada país depende de su situación, de su contexto, pero si este informe lo contempla. Gracias. Muy bien. Sí, muy brevemente decir, no hacemos un foco específico sobre la selección y el ingreso a la docencia, pero sí hablamos, como decíamos, de distintas formas como de acreditación para certificar al profesorado. Lo dijiste muy bien, cada país elige un poco cuál es la ruta que mejor parece, con base en tradiciones educativas en muchos lados muy añejas, en otras un poco menos, pero solamente para decir que en muchos países, países sobre todo de planificación centralizada, lo que hacen es poder poner a disposición el número de plazas
libres para poder estudiar educación, pedagogía, magisterio, como se llame en cada uno de los países, acotada a esas necesidades. Ahora, he de decir que la manera en que se calculan las necesidades puede ser mejor, ¿no? Es decir, justamente porque pierden de vista la diversidad y estos matices que intenté presentar acerca de qué tipo de profesores se necesitan, dónde, con qué competencias, etcétera. Y un punto quizá importante sobre el que hice hincapié y que algunos países lo hacen es después del acceso a la formación docente o durante la formación inicial docente, es que a través de los espacios de práctica, a través de los procesos de inducción, se van abriendo las posibilidades de certificación, de basificación, llaman en algunos países, de plazas para docentes que puedan convertirse propiamente en docentes. Pero independientemente del camino, quizá una parte de las recomendaciones tiene que ver con pensar el recorrido desde la formación inicial, el practicum, la inducción, la formación continua, como un ejercicio de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, un ejercicio que contempla procesos formativos formales y procesos de práctica, de comunidad, de experiencia, de intercambio con otros. ¿No te puedo decir? Es verdad que tenemos todavía muchas manos levantadas y vamos a pedir un poquito de paciencia porque no nos gustaría dejar el taller. Perfecto, Miguel. Si no os importa, sí querría hacer alguna matización sobre la escasez de plazas en España, porque en ese sentido todas las comunidades autónomas tenemos los mismos problemas, es un problema estructural y técnico el que hay, y vamos a ver, la mayor escasez de plazas se produce en formación profesional. ¿Por qué? Porque es donde luchamos todas las comunidades autónomas, donde tenemos una convergencia de intereses con el sector productivo. Y dentro de la formación profesional, ¿dónde? Pues ahora mismo en las profesiones que tienen más tirón, en informática, en electrónica, algo en automoción, sanidad. Normalmente ahí es donde tenemos más problemas. Pero también en secundaria tenemos problemas en alguna especialidad como matemáticas. Recuerdo una de nuestras últimas oposiciones que ofertamos 500 plazas y los tribunales, que son soberanos, técnicamente son soberanos, para decidir tanto las pruebas que ponen como para decidir si la cualificación de los opositores es suficiente, nos dejaron 250 plazas desiertas. Es llamativo porque es la mitad de las plazas que ofertamos. En general no hay todavía escasez de plazas en España. Lo digo porque ahora mismo, por ejemplo, hemos sacado las oposiciones de secundaria, FP y régimen especial, sobre 1.800 plazas que ampliaremos, pues yo calculo que quizá en unas 500 plazas más o posiblemente alguna más todavía. Inicialmente se nos han presentado más de 26.000 solicitudes y esto nos pasa oposición tras oposición. Las alternamos, el año pasado fue de maestros y siempre tenemos entre 25 y 30.000 solicitudes para un número de plazas similar, 2.500, 3.000, con lo cual se nos deberían cubrir, pero los tribunales en ocasiones juzgan que los opositores no tienen la capacitación técnica suficiente para dar clase. Ese es uno de los problemas que tenemos, que debería ser algo a debatir en el ámbito universitario, más que en el nuestro, que seleccionamos a ese personal. O sea que no tenemos todavía escasez de plazas, pero sí en algunas especialidades, por ejemplo en lenguas clásicas. En el ámbito de las lenguas clásicas también tenemos problemas a veces para cubrir las pocas plazas que por currículum todavía tenemos necesidad. Gracias. Gracias, Miguel. Pues decíamos que quedan preguntas, pero como comentaba antes Ana María, las podemos dejar para el final, porque nos parece que es interesante poder hacer aquí un ejercicio práctico de cómo entendemos nosotros que es esa comunidad de práctica con profesorado, ¿no? y que la Fundación lleva poniendo en marcha desde hace ya pues unos cuantos años, yo creo que 8 o 10.
Bueno, dar las gracias a todos los que habéis participado. Antes de pasar a la siguiente, deciros que de los miembros que estamos aquí en la mesa, hay el Ministerio y la Fundación, junto con UNESCO, estamos formando parte del equipo especial para los docentes en el 2030, que no vamos a cesar el trabajo, y que es verdad que estamos viendo muchísima implicación por parte del Ministerio en este tema y agradecemos mucho, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los que habéis participado. A continuación hemos preparado un ejercicio para que podamos colaborar todos en torno a una iniciativa que pusimos en marcha en la Fundación hace 3 años para crear un decálogo de las condiciones necesarias para transformar la educación impulsando a la figura del docente, el rol educador. Y Augusto Ibáñez, que es consejero del Observatorio de la Fundación, va a ser el encargado de poner en práctica ese ejercicio que vamos a llevar a cabo ahora. Buenas tardes. Vamos a ver, empezó su intervención el secretario de Estado esta tarde dándonos unas pautas muy interesantes para reconocer, decía, prestigiar, formar, atraer, retener, ¿no?, a los mejores docentes. Y eso es fundamental para mejorar la educación porque los docentes son el motor de toda transformación educativa. Sin la colaboración de docentes es imposible avanzar en las políticas educativas. Es algo fundamental. De modo que cuando nos planteamos la idea de cómo transformar la educación bajo el impulso de los equipos docentes, yo creo que hay una respuesta bastante necesaria, que es dar la voz al profesorado, escuchar al profesorado, escuchar las condiciones que necesitan para hacer su trabajo y confiar un poco en su capacidad, confiar en su saber experto, que muchas veces se nos olvida cuando se hacen las grandes políticas. Y eso es importante porque la educación no se transforma, eso nos dice las evidencias, no se transforma porque haya una normativa importante o porque haya un informe, se transforma cuando la comunidad educativa de un centro, el equipo docente de un centro se pone de acuerdo y decide que hay que transformarse, que hay que cambiar. Es decir, las políticas tienen que incentivar el trabajo y ayudar a que los profesores tomen sus propias decisiones, incentivar ese saber experto docente. Pues lo que vamos a intentar ahora es también, aunque sea de un modo muy modesto, intentar tomar parte, intentar aportar en nuestras propuestas, porque nosotros las vamos a recoger y las vamos a enviar al equipo internacional de la Teachers Task Force, el equipo internacional de docentes. Una clave para trabajar nos la da el informe de la UNESCO, el informe global Reimaginar juntos nuestros futuros, que dice la clave fundamental. A ver, para mejorar la educación hay que pensar juntos para actuar juntos. Esa es la clave. Y ese es el lema prácticamente de este informe. Y lo conecto con otra referencia del Pacto Educativo Global, pues en un pequeño homenaje al Papa Francisco, que dice, pues esto de juntos es la palabra que salva todo y cumple todo. Bueno, pues ahí está la clave. Una de las claves fundamentales es pensar juntos desde el ámbito de los docentes para actuar juntos. Es decir, pensar que la educación también se transforma desde abajo hacia arriba, no solo desde arriba hacia abajo. Nosotros empezamos nuestro trabajo partiendo de nuestra colaboración con la UNESCO en este informe global al que se refería al inicio, que ya nos da en su título, nos anticipa unas claves fundamentales: reimaginar juntos nuestros futuros, reimaginar juntos. Bueno, pues eso es una invitación y en el segundo nivel dice, es una invitación a generar un nuevo contrato social para la educación. Pues esa es la tarea que nos pide la UNESCO. Y nos da algunas propuestas, que es reimaginar juntos la pedagogía, reimaginar juntos el currículo, reimaginar juntos la escuela como un espacio inclusivo, saludable, equitativo, ese espacio protector y protegido, y reimaginar juntos al equipo docente, es decir, reinventar el motor de la transformación. Esa es la clave que nos plantean, y ese fue el mandato que nosotros asumimos y dijimos, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Pues vamos a intentar dar la voz al profesorado. Y algunas pistas que nos da el informe de la UNESCO, y que antes ha comentado Carlos Vargas, es una fundamental: pasar, lo ha repetido muchas veces, ¿no?, pasar de ese trabajo solitario que caracteriza la docencia
a una cultura de colaboración, porque los problemas actuales de la educación son muy complejos y nadie los puede abordar solo. Y a veces se nos olvida, pero es que necesitamos cambiar ese paso de cultura. Por otro lado, dar un respaldo a la autonomía de los equipos docentes, lo que decía antes, confiar en ellos, confiar en su saber experto. Y luego, una cosa muy, muy importante en la que insiste mucho el informe de la UNESCO es intentar que los docentes, generar docentes reflexivos, investigadores, que sean estrategas, que no sean meros ejecutores de instrucciones que hacen otros, que no están en la escuela. Porque quien sabe lo que pasa en la escuela es el docente. Entonces, él tiene que tener un papel más protagonista, de estratega, de pensar qué hace falta en la educación. Cuando hablo del docente, me refiero a los equipos docentes, porque el docente aislado tiene muy poco que hacer ante la problemática educativa. Bien, pues la conclusión que sacas a todo este análisis, por no extenderme, es que si quieres mejorar la educación, pues cuida del profesorado. Empieza por ahí. Empieza cuidando del profesorado, que es el motor que genera los cambios. Y a partir de esta idea, pues empezamos a trabajar en esto, que se llama decálogo de condiciones para transformar la educación. Es decir, le preguntamos, oye, ¿qué haría falta para transformar la educación desde vuestro criterio, desde el ámbito docente? Y empezamos elaborándolo en un petit comité dentro del Consejo del Observatorio de la Escuela en Iberoamérica. Empezamos a trabajarlo allí. Después lo ampliamos a algunos equipos de docentes en Iberoamérica que trabajaban con un proyecto derivado del informe UNESCO, Reimaginar Juntos, Aula Go, etc. Lo fuimos ampliando y a partir de ahí fueron saliendo una serie de ideas. Me voy a limitar, estas ideas tienen en la carpeta que les hemos dado, hay un QR para descargar el catálogo con las aportaciones, pero voy a repasar solo los titulares, solo el titular, no me meto en el contenido, que son los detallitos que marcan los profesores. Una clave del decálogo es cuidar el bienestar integral de las y los docentes. Otra clave es mejorar las condiciones de trabajo. Otra es reforzar la acción tutorial, que es algo que da muchos quebraderos de cabeza, y el acompañamiento psicopedagógico en colaboración con toda la comunidad educativa. El siguiente, que ya lo anticipé, era crear una cultura colaborativa en los equipos docentes caracterizada por el apoyo y el desarrollo mutuo. El quinto es apoyar la autonomía y la libertad académica, se ha dicho mucho esta tarde, en un marco de corresponsabilidad y de una cultura orientada al desarrollo profesional y a la mejora del aprendizaje. El sexto punto del decálogo que salió de esta reflexión es favorecer un clima adecuado para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos educativos inclusivos, equitativos, seguros y saludables. Esas escuelas que cuidan, ¿no? Escuelas que combinan calidez y calidad. El séptimo punto era crear un modelo de desarrollo profesional que atraiga, forme y retenga a los y las mejores docentes, como se decía al inicio de esta sesión. Cuidar que los salarios sean acordes con la responsabilidad que exige la labor educativa. El noveno, establecer políticas de equidad, de género y de diversidad cultural. Y el último punto, propiciar una mayor implicación de los equipos docentes en la estrategia educativa. Es decir, tanto en las decisiones de centro como en el diseño de políticas educativas de mayor alcance, escuchar la voz de los docentes para que actúen como estrategas. Bueno, pues estos son los puntos que salieron del decálogo. Y a partir de ahí pues elaboramos un primer documento, pero es un documento abierto. Básicamente, por resumir mucho, digamos que hay como 3 puntos de referencia. El primero, cuidar y mejorar el bienestar docente. Es uno de los puntos clave. Otro punto fundamental es cambiar esa cultura solitaria en una cultura de colaboración. Y el tercer punto esencial es rediseñar el desarrollo profesional docente. Como digo, el documento que pueden descargar está en elaboración. Pues cada vez que tenemos un taller, una reunión, intentamos aprovechar para recoger datos e información de los docentes y se incorporan a esa reflexión. Entonces, lo que les vamos a pedir en estos pocos minutos, porque no tenemos tiempo de trabajar en mesas redondas ni nada de eso, sino simplemente les voy a pedir que hablen con sus compañeros de hombro, ¿no? En la sala, es intentar sugerir ideas para mejorar estos puntos, estos 3 puntos, tanto aspectos del bienestar,
aspectos de la cultura de colaboración y aspectos del desarrollo profesional docente. Y para ello lo vamos a hacer, pues como la única forma que podemos hacerlo es pues, a través de los móviles, de los celulares, ¿no? Con este QR van a tener una pantalla en la que, dándole a cada una de estas preguntas al más, pues añadan cosas. Pueden añadir 10, 12, 20, las que quieran, ¿no? Vamos ahí, nosotros hacemos una síntesis y elaboramos un informe que compartiremos con ustedes y que compartiremos con el equipo internacional para docentes de la UNESCO. Entonces, vamos a darnos unos minutos. Por ejemplo, conéctense, ahí está la dirección también, por si no se entra, pero en principio con el QR debería funcionar. Y nada, vamos a estar 10 minutos reflexionando sobre esto. Por favor, entramos ahí y vamos a dar alguna respuesta al primer punto, que es cuidar ideas, alguna idea para cuidar y mejorar el bienestar docente en diferentes dimensiones. Damos ese tiempito. 5 minutos, ¿te parece? 5. Damos 5 minutos y cerramos en otros 5. Sí, ¿vale? sí. Vamos a dedicar para cerrar en un tiempo. máximo de 2 o 3 minutos en cada punto. En el celular, yo creo que... Este es un decálogo tan largo que hemos construido. A ver si me sale... Que se explaya. Se sumaron las parecencias interesantes de esta cosita para hacerlo más amplio a otros países que han participado. Y bueno, En el celular sale solo una parte de la pantalla, pero si lo van desplazando pueden pasar de una a otra. Simplemente darle al más y añadir lo que vaya surgiendo. Sí, por yo me he referido a algunos, pero vamos, cualquiera de estos lo tenemos ahí. Este es el último que hemos presentado. La sectorial dentro de... Nos damos 5 minutos para aportar ideas. Sí, voy a ver. A ver, es que me lo controlan desde allí. A ver si puedo, un momentito. Es que estamos moviendo el rato. ¿Vale? Ahora, vale, que no me dejaban mover el ratón. Vamos a ver. Creo que está aquí. De todas formas, vamos a pasar ahora el micrófono para que algunas de las ideas que han surgido, que vean que son interesantes para todos, pues compartirlas en voz alta. Y luego pues estará el link disponible más rato para que sigamos recogiendo, por lo menos hasta mañana, algunas opiniones.
Bueno, veo que se van acumulando las aportaciones, el trabajo con las familias, bajar la ratio, inducción real con apoyo de mentores formados, crear espacios para el saber experto, actualización docente. En los ámbitos de colaboración, la codocencia, la descategorización de asignaturas, el fomento de cultura de compartir proyectos elaborados por los docentes, menos horas lectivas, la codocencia insisten, la colaboración entre docentes, la evaluación formativa, etc. En el tercero, pues habla de atención a los docentes noveles, consultar a los profesores antes de tomar medidas educativas, participar en las decisiones del centro, espacios para fomentar el aprendizaje formal, mentorización, etc. Bueno, vamos a dejar abierto el enlace todo el tiempo, o sea que pueden escribir entre hoy y mañana y luego recogeremos la información para hacer una síntesis. Pero sí nos gustaría dedicar unos minutos finales para que algún comentario que han hecho de mejora de la profesión docente, pues lo compartamos, y de modo que la voz final sea la de ustedes. Entonces, si alguien quiere opinar algo, hombre, también pueden aprovechar para hacer alguna pregunta a la mesa, pero bueno, primero nos gustaría escuchar algunas propuestas de mejora de la profesión docente. Si levantan la mano. Ana María, perdona, ¿tienes? Oh, tengo yo aquí un... Tenemos al secretario de Estado, así que no desaprovechen la oportunidad. Sí, se puede aprovechar para hablar de esto y además, como están aquí las autoridades, que escuchen, que se lleven aquí el... ¿Por allí? No, ¿quién levanta la mano? Perdón. Allí. Perdona, es que la ha bajado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, se oye, sí, ¿no? Sí. Agradecer la presentación del informe, la intervención de todos los intervinientes y agradecer también el decálogo que nos has presentado. Me parece un material estupendo. Yo soy docente y he trabajado muchos años en un centro de directora. Ahora estoy en comisiones obreras. Y os voy a contar una cosa. Mirad, en nombre de mi sindicato participamos el año pasado en un barómetro, en una investigación internacional que además coordinaba UNESCO, sobre el bienestar del profesorado. Participaron aproximadamente unos 27.000 docentes de muchos países, entre ellos, como digo, España. Estaba Marruecos, estaba Japón, Italia, Francia, Reino Unido, Canadá, era internacional. Y una de las conclusiones de esa investigación internacional, lo comentaba antes el secretario de Estado, era justamente trabajar la dignificación, la revalorización del personal docente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que tiene que estar recogido en este decálogo. El personal docente se queja de que la labor no está valorada hoy en día por la sociedad. La sociedad civil no valora el trabajo de los docentes. Llega, lo comentaba antes la directora de la Fundación SM, llega la SAME, la Semana de Acción Mundial por la Educación, y a más de uno le suena chino. ¿Pero qué es la SAME? La SAME es una semana que está enmarcada en la campaña mundial de la educación, que se celebra desde el 25 de abril hasta el 5 de mayo y que lleva 20 años celebrándose. Que justamente los sindicatos que estamos aquí, UGT y Comisiones Obreras, formamos junto a otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil y ONG, pero no se habla. Vosotros sois altavoces, justamente para darle visibilidad a la educación, tanto en la SAME como a nivel social. E insisto, la revalorización, la dignificación del personal docente es fundamental. El 84% del profesorado encuestado se quejaba de que no se valora. Y eso influye también en el estatus, en la autoestima y en los niveles del propio docente dentro del aula, que reclama más ayuda de profesionales, de gabinetes psicopedagógicos, porque la labor del docente hoy en día no es de la que teníamos hace 5 años. Se enfrentan a muchos retos, entre ellos justamente el uso de las herramientas digitales. Foco de estrés, la inteligencia artificial y las herramientas digitales al profesorado le asusta y eso provoca estrés y eso influye ¿en qué? En el bienestar del docente.
Y luego, porque tampoco podríamos hablar de muchos temas, ¿no? Pero voy a intentar simplificar. Otro de los elementos clave es buscar alianzas desde los centros con la comunidad educativa, con los ayuntamientos, con las administraciones, porque esas alianzas permiten trabajar los conocimientos, las habilidades, el aprendizaje de nuestro alumnado, y todo es positivo. Los sindicatos formamos parte del diálogo social y lo sabe bien el secretario de Estado. Además, insisto, suscribimos la intervención porque estamos, yo creo que es en la misma línea, avanzar en esa hoja de ruta por avanzar por la educación, ¿no? Pero a la educación hay que darle un impulso. Aquí estamos en esta sala muchas personas de diferentes ámbitos de la educación, pero la educación tiene que ser una prioridad, y tiene que ser una prioridad para el gobierno, para los gobiernos. Hace años se trabajaba en el Pacto Social por la Educación, ¿os acordáis? Pero no llegamos, y se acordará el director general, Zurita, que hemos estado en mesas de negociación, él lo sabía. No se llega porque trabajar en un pacto social por la educación es ponerse de acuerdo la clase política de este país, y al final se invisibiliza. Seguimos trabajando cada uno en nuestro ámbito y la educación, bueno, pues va como va, mejorando, pero con muchas carencias. Bueno, felicitar el informe, felicitar el trabajo del decálogo y bueno, y desde los sindicatos pues seguimos luchando y mejorando día a día la educación. Pues muchas gracias. A ver, el tema de la dignificación efectivamente es clave, pero no sé si es el origen o el resultado de todo lo otro que estamos diciendo. Es decir, la profesión será más digna en la medida en que sean más escuchados, tengan más protagonismo, tengan más autonomía. Es decir, eso es. Muy bien. ¿Alguna otra intervención para cerrar? Sí, aquí, la última. Buenas tardes, muchísimas gracias. Mi pregunta es brevísima. Me remonto a la cuestión de la desafección del profesorado. ¿En qué medida consideran que la desafección del profesorado puede responder también a las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrenta por causa de problemas en la convivencia educativa? Simplemente por alusión al informe, efectivamente, te invito a que leas el informe completo. Ahí se habla justo de que ante esa situación que Carlos antes mencionaba, ¿no? ¿Por qué se está produciendo este abandono y no ser atractiva la profesión? Encontramos esa desafección en los que están dentro como medida de protección. Es decir, yo me tengo que mantener en este puesto de trabajo y lo vivo como con esta cierta distancia que a mí me protege. Entonces, ahí se habla de una de estas conclusiones. Y en el último informe que acabamos de presentar, donde también se habla del bienestar docente, expresan, porque este informe es cuantitativo, lo hemos complementado con uno cualitativo que hemos presentado hace 15 días, donde justamente vas a poder encontrar del voz del profesorado por qué están viviendo así la profesión. Te invito a que lo descargues, lo puedas ver en el observatorio de la Escuela de la Fundación. Sí, por intentar... Simplemente por intentar matizar una cosita. De nada nos serviría tener demasiado profesorado, muchísimo profesorado, si está desafecto, si no se vincula con su profesión, si no se autopercibe como profesor y profesora. Antes hablaba un interviniente sobre la formación profesional. El profesor de formación profesional es y debe ser profesor, antes que nada, antes que todo. Cualquier profesor tiene que estar en su profesión. Si la profesión docente se ve solamente como un medio de trabajo, de subsistencia, da igual cambiar una profesión por otra. Lo interesante es vincular al profesor con una misión social, con una visión. Y evidentemente tiene que ver con las condiciones de aula, las condiciones materiales de trabajo. El informe de la Fundación Santa María es preocupante en muchos sentidos, imprescindible, pero alertador. En 20 años ha subido la desafección un 36%. En el 2007, si no recuerdo mal, corrígeme por favor, había un 2% de profesores que sentían desafecto por su profesión. Bueno, si buscaran otra cosa, pero es que hace 2 años, en el 23, es el del 38% del profesorado que no siente vinculación con su profesión y que se pudiera abandonaría esta profesión para dedicarse a otra. Los que tienen menos de 10 años de experiencia o más. Más todavía, ¿no? El problema es qué condiciones de aula, qué condiciones de bienestar docente debemos proporcionar
para que con ratios adecuadas, con horarios, con desburocratización, con codocencias, con cosas que podemos suscribir perfectamente, el diagnóstico lo tenemos. El tema es cómo hacemos todo esto poco a poco, cómo podemos invertir, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que las condiciones laborales sean las adecuadas para que el profesorado se sienta cómodo en su aula, cómo podemos desterrar el malestar docente y cómo construir el bienestar docente con mejores condiciones laborales y salariales, laborales, evidentemente. Y por tanto, cómo reconstruir la profesión docente con esa revinculación, con esa reafección del profesorado. El reto que tenemos es muy importante, porque no es solamente escasez de profesorado, es esa desvinculación de su propio trabajo que es más alarmante todavía. Gracias. La última intervención. Ay, a ver, es que tenemos aquí... Bueno, venga, dos. Vale. Muy deprisa y atendemos a las dos personas más que quieren intervenir y ya. Por el informe que, bueno, yo soy pues asiduo de leer pues todo lo que publica y durante años, y la verdad es que me ha servido de mucho. En segundo lugar, y sobre todo pues a tenor de las palabras que acaba de mencionar ahora, hay una serie de evidencias que están ahí desde siempre. Yo soy profesor, ya me he jubilado, pero bueno, soy de formación profesional, soy de secundaria, profesor asociado en varias universidades, tengo pues un currículum pues bastante extenso en este sentido. Y los problemas que se mencionan ahora ya estaban hace 10 años, 20 años y más, y no los ha solucionado nadie. Usted dice, vamos a encontrar qué temas de bienestar para el profesorado. Bueno, pues mire, pónganos el año sabático otra vez, porque nos lo quitaron y no lo han vuelto a poner. Ahora me dirán, sí, está puesto, pero pagándolo nosotros por anticipado, ¿no? Cada profesor, pues restauren el año sabático en condiciones, de manera que un profesor de secundaria, primaria, pues pueda tener ese año e incluso repetirlo, porque anteriormente pues se tenía derecho a 2 años sabáticos en la carrera. Y además es curioso porque en universidad no lo han eliminado en la enseñanza no universitaria. Entonces, bueno, es que estamos hablando de unas diferencias que son realmente sangrantes. ¿Por qué lo digo? Pues miren, en primaria, secundaria, en la función pública, pues los profesores a la que llegan a los 60 años, permítame la expresión, salen huyendo. Muchos, no todos, pero salen huyendo. En universidad se reenganchan hasta los 70. ¿Por qué será? En las direcciones de área territorial, en las direcciones generales, lo que es consejería, la gente, que son profesores, muchos de ellos son profesores de primaria, de secundaria, se reenganchan hasta los 70 y seguirían. ¿Por qué será? Pues porque la primera línea del frente es muy dura, pero ya era dura hace muchos años y no han solucionado nada. Al contrario, cada vez nos cargan más de burocracia y bueno, pues hay que hacer documento hasta para ir al lavabo. Y encima, pues no hemos tenido esto que se llama de la autoridad y el respeto del profesor. Esto no existe y sobre todo lo sabemos los profesores que hemos estado en primera línea de frente y sobre todo pues con alumnos de lo que es la adolescencia, la secundaria pura y dura. La gente, bueno, pues ahí tienen los análisis, por ejemplo, de otro sindicato que también está presente aquí, no lo han mencionado, que es CESIF, el Sindicato Corporación Sindical Independiente de Funcionarios, que tiene pues muchos estudios a nivel de comunidad y a nivel nacional, pues un sindicato de presencia nacional, a cabo, donde pues en los más recientes se dice que el 80% de los funcionarios públicos, y en concreto sobre todo los de sanidad y los de docencia, pues están necesitando tomar pastillas y están necesitando tomar pues una serie de medicamentos porque la gente pues está que no aguantan. Esos estudios son públicos, los pueden consultar, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues algo hay que hacer, pero no se hace porque esto no es nuevo.
Muchas gracias. Ya anotamos el cómo, que nos ha dado un cómo, hemos tomado nota y lo recogeremos a gusto en el informe que hagamos. Muchas gracias. Tenemos 2 últimas intervenciones. Por favor, breve, muy breve, porque nos vamos de tiempo. Muy breve. Soy maestra de educación infantil de toda la vida, tengo 52. Ahora estoy haciendo un doctorado, también tengo algo de primaria. Para responder, otra de las cosas, estoy haciendo ahora un cualitativo, y una de las cosas que dicen las docentes de 0 a 3, que es lo que me ha dado tiempo a analizar, hablan, bueno, independientemente de las condiciones económicas, que creo que sobran, no decir, por delante, es la falta de espacio y de tiempo, ¿no? O sea, al final queremos, en el decálogo habla muy importante, a mí también me parece interesante, el tema de la reflexión, pero para tener reflexión hay que poder parar y tener esos tiempos. Entonces, bueno, no es para extendernos, pero sí quizá recoger el tema del tiempo, ¿no? Es lo básico y queremos tiempo para encuentro con otros y no hay tiempo en la escuela. Desde luego, yo estaba en el segundo ciclo, no lo había, en el primer ciclo imposible, ¿no? Bueno, tampoco porque hay mucha gente que quiere hablar, pero bueno, porque recoger ahí, porque no sabían cuál de las 3 poderla incluir, ¿no? Pues muchas gracias, tomamos notas también. Y la última intervención, Ana María, ¿tenemos allí una persona? Allá. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que es un placer el poder estar con todos ustedes y poder escuchar, porque dentro de esa diversidad que proponía Augusto, yo me siento parte de la diversidad. Yo soy solo una profesora que llevo 19 años trabajando. Me he educado dentro de la Fundación SM, he trabajado luego en un centro concertado religioso y ahora estoy en la pública. Y quería exponer, ya que tengo la oportunidad de estar aquí, que me han invitado a través de un mail, pues compartir que para mí la sensación diaria que se necesita es gente, profesionales, que acompañen la labor docente. O sea, cuando tienen ustedes en los ministerios, las fundaciones, las consejerías, nuevas funciones para implementar, necesitan gente o nuevos ministerios que hay que crear. El docente que había antes hacía matemáticas, otro hacía geografía, pero es que ahora necesitamos detectar alumnos que están con autolesiones, detectar alumnos que tienen acoso escolar, detectar alumnos con dificultades de aprendizaje, detectar alumnado que está solo, que tiene problemáticas con los padres, detectar alumnos de mucha diversidad que una persona con 30 alumnos en un aula no lo puede hacer. Necesitamos profesionales que nos acompañen, a lo mejor codocencia de un psicólogo y con nosotros, que esté dando, yo en mi caso, física y química, que esté en mi clase y en 10 clases más a la vez, y que tenga toda esa visión compleja. Y a partir de ahí nos juntamos y hablamos e implementamos. Oye, ayúdame a hacer el currículum porque tengo 3 alumnos que yo no soy capaz de hacer y ver qué hacer con estos. Necesitamos que cuando hay un acoso escolar, los profesores, que soy profesora de física y química, haga una instrucción jurídica y elevarla a la inspección. Yo no soy juez. No puedo, o sea, lo hago, pero lo hago porque me lo imponen. Cuando hay diferentes tipos de protocolos, son funciones que se añaden que no las hemos formado en ninguna de nuestras carreras. Necesitamos profesionales. Y eso puede ser tiempo. Si a mí me dan tiempo, hay otro profesional que tendrá que abarcar ese otro tiempo que yo dejo de hacer. Entonces, desde mi humilde y sencilla visión de estos 19 años, lo que quería compartir. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que han salido unos comos difíciles, pero concretos. Son concretos. Bueno, pues con esto que acabas de comentar, cerramos la sesión invitándoos a todos a participar de todas las actividades que promovemos desde la Fundación en nuestras comunidades profesionales a nivel iberoamericano y que aquí nos tenéis para todo lo que os parezca oportuno. Agradecer para terminar a la universidad que siempre nos acoge de una manera muy especial. Nos sentimos aquí como en casa y es un gusto. Y a todos los que hemos compartido la mesa, un placer. Nos comprometemos a enviaros unas conclusiones del trabajo que hemos realizado hoy y os tendremos informados de los siguientes pasos. Muchísimas gracias.